Entonces, hemos venido estudiando el Evangelio de Mateo. Mateo ha sido espectacular. Somos mateolólogos de todo lo que hemos aprendido en este Evangelio. Es maravilloso. Y vamos a ir hoy al capítulo 10. Y estaremos estudiando desde el verso 16 al verso 25. Y he titulado este pasaje, y mi ir a Jesús nos capacita bosquejo, así como ustedes lo pueden ver, pero noble como la presa. Y es algo de lo que el pasaje nos habla. Y ya lo vamos a ver. Ojo, atentos. Astuto como el cazador, pero noble como la presa. Hay una contradicción interesante ahí, pero a la vez hay un balance. Eso es lo que vamos a mirar el día de hoy. Entonces vamos a ir al capítulo 10, por favor. Versos del 16 al 25. Y dice así. Mateo capítulo 10, desde el verso 16 al verso 25. Voy a leer el verso 16 y el verso 17, oramos y luego nos adentramos al pasaje. Dice así, si usted tiene una Biblia Reina Valera, tiene un título ahí que dice persecuciones venideras. Dice el verso 16, he aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. Ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes, y sencillos como palomas. Y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios, y en sus sinagogas os azotarán. Oremos. Mi buen Dios que estás en el cielo, te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias por la oportunidad que nos regalas de nuevamente abrir las Escrituras sin problemas, sin persecución, oposición. Gracias, Señor. Permítenos ver en ella ahora las maravillas de tu ley, contemplando tu gloria, Señor, como en un espejo. Sigamos siendo transformados conforme a tu imagen, como por tu Espíritu. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y bueno, siempre hacemos nosotros este warm-up, este calentamiento, donde tocamos esos aspectos de la última enseñanza, entramos en contexto y vamos a nuestro pasaje el día de hoy. Y bueno, estudiando el Evangelio de Mateo hemos encontrado hasta ahora 3 partes globales dentro de lo que llevamos desde el capítulo 1 hasta el capítulo 10. Y vemos ahí, para los que les gusta tomar notas, del capítulo 1 al capítulo 4, vimos la presentación del rey, ¿cierto? Y vemos a Mateo siendo muy intencional, citando cosas del Antiguo Testamento para comprobar que en Cristo se cumplían esas promesas. La presentación del rey. Versos del 5 al 7, los principios de este rey, ¿sí? Que pues obviamente ahí estudiamos el Sermón del Monte. ¿Recuerdan el Sermón del Monte? Fue increíble todo lo que aprendimos en el Sermón del Monte. Y capítulos del 8 al 9 vimos la autoridad ahora de ese rey. Vimos a Jesús haciendo milagros, hablándole a los elementos, ¿cierto? Al mar, a la tempestad, al viento, sanando enfermos, paralíticos, liberando endemoniados, resucitando muertos. Interesante. Y hace 8 días que estábamos estrenando el capítulo 10, ya vimos una nueva etapa en la que Jesús empieza a instruir, sigue instruyendo a sus apóstoles, pero ahora son estos apóstoles los que ya dejan de ser solo espectadores y ahora también van a ser parte de la historia. Hablamos un poco de la elección de los 12 apóstoles, vimos varias listas, donde se encontraban estas listas de los 12 apóstoles y que coincidían en varias cosas, que siempre comenzaban con Pedro como un ejemplo de transformación y terminaban ¿con quién? Con Judas Iscariote. Hablamos de esta palabra apóstol, apostelo o apostoloi, que no tiene nada que ver con una persona superpoderosa o una persona con una fuerza sobrenatural, sino que es simplemente un enviado, ¿sí? Ahora, un enviado con el mensaje más increíble y espectacular de la historia, y es: el reino de los cielos se ha acercado. Ese es un apóstol. Y hoy estaremos también hablando un poco de la autoridad de Jesús y de esa autoridad apostólica que a la luz del Evangelio de Mateo y a la luz de la palabra la vemos reflejada solo en esos 12 que él escogió. Si bien hoy algunos se autoproclaman y se hacen llamar a ellos apóstoles, vimos un poquito esto a la luz de la palabra que como que no coincide como tal. Ahora ustedes dirán, pero ¿por qué entonces algunos se llaman apóstoles? Dice el pastor Fermín Cuarto de Semilla, México, nos tocaría ir y preguntarle a ellos, ¿sí? No hay otra forma, ¿vale?
Pero a la luz de la palabra y vimos algo de las características que tenían estos 12, inicialmente era que habían sido escogidos por Jesús y enviados por Él, ¿cierto? Interesante, habían visto a Jesús resucitado y varias de estas cosas, el video pronto en YouTube, para los que lo quieran repasar y mirar, ahí lo van a encontrar. Ahora, entrados en contexto, venimos ahora sí a nuestro pasaje, entendiendo lo que está pasando. Jesús ahora va a enviar a estos apóstoles con una misión específica, les da autoridad, ¿cierto? Eso es interesante porque les da autoridad para bien lo que deseamos. Bueno, todo lo que Jesús les había mostrado antes, enfermos, y luego, después de esa expectativa tan brutal, les dio tremenda autoridad, ¿cierto? Ahora los envía. Verso 16, como a ovejas en medio de lobos. Eso es interesante, ¿no? Porque uno dice, wow, los superapóstoles ahora, aquí estamos, la supermisión, la supercomisión, ahora vamos a darle con todo, y resulta que ahora lo que viene es, el título del pasaje, como lo ven en la Reina Valera, lo que viene es superaventuras, superpoderes, ¿qué viene? Persecuciones venideras. Entonces eso es interesante. Este verso 16, me encanta cómo comienza. He aquí, yo os envío como ovejas en medio de lobos, y luego coma, dice sed, coma, no sed de agua, sino sed de ser, ¿cierto? Y eso es maravilloso porque eso se trata del discipulado. El discípulo antes debe ser antes que hacer, ¿cierto? De hecho, el hacer es fruto de lo que somos por dentro, ¿cierto? Y ahí es donde hablamos de la fe y las obras, ¿cierto? Las obras al final, claro, son la evidencia de nuestra fe. Eso es importante. Y bueno, me encanta cómo comienza esto y dice sed, pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Antes de ir ahí a esa parte, hay cosas interesantes aquí porque inicialmente dice como ovejas en medio de lobos. Obviamente, ¿qué nos hace pensar eso? Que vamos hacia el peligro, ¿cierto? Que somos vulnerables, ¿sí? Una ovejita frente a un lobo. Sí, y es interesante cuando antes estudiábamos y veíamos que hablaban de estos lobos vestidos de oveja que eran falsos profetas, ¿no? Relacionados con eso. Pero bueno, dentro de este contexto vemos que que envía a los discípulos como ovejas en medio de lobos. Vulnerabilidad, ¿cierto? Una oveja enfrentar a un lobo no, pero hay más cosas. Miren, ovejas que a veces son despistadas, que en ellas no hay malicia, ¿cierto? Vulnerables completamente. Son las enseñanzas del Sermón del Monte ahora nosotros aplicándolas en este mundo adverso, ¿cierto? Ahora miren, vemos que a estos apóstoles se les dio autoridad y aún así vemos que Jesús les advierte ahora de un peligro que viene y necesitan conducirse con estas dos cosas, prudencia y pureza. Esta prudencia que hace referencia a ser prudentes como serpientes y sencillos como palomas. De ahí el título de la enseñanza. Esta astucia, porque esta palabra de prudencia hace referencia a sabiduría y astucia, ¿sí? Como la serpiente, como el cazador, ¿cierto? Pero también habla de sencillos como palomas. Y ahí es donde yo hablo de la nobleza de la presa, por ejemplo. Y quiero que andemos un poquito más acá. La serpiente, miren, hay un concepto interesante aquí, déjame ver si, ok, un concepto interesante y es la hibernación de los reptiles, brumación, en inglés, brumation, en inglés, que es la hibernación de los reptiles en el que ellos, déjame lo leo tal cual, la hibernación de los reptiles en la que entran en un estado de quietud y reducen su actividad metabólica para conservar energías y emerger cuando es el momento adecuado. Brumation, ¿sí? La brumación. De eso se trata un poco lo que esa es la prudencia de la serpiente, ¿cierto? Esperar el momento adecuado. Y dentro del contexto me habla sencillamente de no caer en problemas innecesarios. De eso me está hablando. Esa es la prudencia. Pero también habla de la sencillez, como las palomas, y eso hace referencia a lo que aprendíamos en el Sermón del Monte, de a no reaccionar. ¿Recuerdan cuando aprendíamos lo de la otra mejilla? No reaccionar. A pesar de lo que ellos iban a vivir,
de toda esta persecución, que su corazón no se llenara de resentimiento, venganza, deseos de venganza, etcétera, etcétera. ¿Vale? Sino que tenían que estar agarrados de la esperanza de aquel que les había, en aquel que les había enviado, que era el Señor Jesús. Entonces, como lo dije, la primera me habla de no caer en problemas innecesarios, mientras que la otra me habla de cómo debo reaccionar ante esos problemas que ya se presentaron. ¿Vale? Es un equilibrio muy, muy, muy bonito, muy interesante. Miren, hay una frase acá, esta no es de ningún comentarista, es una serie. La voy a decir en inglés y luego en español. Run from the fight. Fight is not good. But if the fight comes to you, win. Dice, huye de la pelea, del conflicto. El conflicto no es bueno. Pero si la pelea viene hacia ti, pelea, no, gana. Chévere, ¿no? Interesante. El problema es cuando se extrapola gana al ganar nuestro, ¿cómo debe ser nuestro ganar de acuerdo a la palabra de Dios? ¿Cierto? Porque el ganar nuestro no es a los puños con la otra persona, ¿cierto? Nuestro ganar es poner la otra mejilla. Nuestro ganar es llevar la milla extra. Ese es nuestro ganar, es poner por obra lo que aprendíamos en el sermón del monte. Miren, ganar para nosotros realmente es perder. Mateo 16:25, porque todo aquel que quiera salvar su vida, la perderá, y todo aquel que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Y alguna vez hablábamos de, a veces batallamos con Dios, el sueño de Dios, el propósito de Dios, pero mis sueños, ¿cierto? Esa es la batalla que vale la pena perder. Sí, dejar a un lado nuestras agendas y abrazar la agenda de Dios, el sueño de Dios para nuestras vidas. Ese es el ganar nuestro. Entonces, una al lado de la otra, la prudencia y la sencillez, ¿cierto? La prudencia sin sencillez puede convertirse fácilmente en manipulación. O sea, yo soy muy prudente, entonces vengo y cuadro acá. Sin la otra, fácilmente se puede convertir en manipulación. Pero la sencillez sola, sin esa prudencia y sin esa sabiduría, simplemente es necedad. ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Me siguen hasta ahí? Ahora, vamos más adentro, versículo 16 nada más. Vamos verso 17, dice 17 y 18. Y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios, y en sus sinagogas os azotarán. Y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí. Esto es maravilloso. Yo me quebranté estudiando esto. Para testimonio a ellos y a los gentiles. Varias cosas aquí que podemos observar maravillosas e interesantes. Las palabras de Jesús: guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios, y en sus sinagogas os azotarán, y ante gobernadores y reyes los llevarán. Vemos, o sea, uno dice, uno se asusta, porque lo que venía era persecución. Pero está implícito en las palabras de Jesús a dónde iban a llegar esos apóstoles. Eso es brutal, porque eran pescadores, eran analfabetas, eran personas que no sabían expresarse. Y ahorita vamos a hablar de eso. Y iban a estar por causa de Jesús delante de gobernadores y delante de reyes. Brutal. Ese es el evangelio, ese iba a ser el alcance del evangelio. Vemos aquí la influencia y el poder que tendría el evangelio, a dónde iban a llegar los discípulos con el mensaje, ante gobernantes y reyes. Eso me habla de un ámbito político, ¿cierto? Gobernantes y reyes. Pero también dice que serían azotados en las sinagogas. Habla de un ámbito religioso, o sea, el liderazgo de ese momento, la autoridad de ese momento, política y religiosa. Esa era la autoridad, ¿cierto? Y ante esas autoridades iban a estar parados los apóstoles, los discípulos. Interesante. Es maravilloso lo que Dios hace, ¿no? Estas personas completamente, si tú lo piensas, no estaban capacitadas. Es Dios el que nos capacita. Y muchas veces pensamos, nos da miedo, y hemos entendido y hablamos y proclamamos mucho esto aquí en Semilla, de que el mejor lugar para aprender el ministerio es el ministerio.
¿cierto? Es hablar de Jesús, es estudiar su palabra para enseñarla y proclamarla. Ahora, pensar en el alcance del Evangelio a través de estas personas completamente descalificadas para tal misión, y ahora iban a estar ante reyes y gobernadores. Esto es lo que Dios hace, porque Él toma de lo vil y de lo menospreciado para avergonzar a los sabios, ¿cierto? Y esto que sigue me encanta, porque les está hablando de la persecución que viene, que serían azotados, que estarían frente a gobernadores, pero eso no era porque sí, no es sufrir por sufrir, ¿sí? Había un propósito. Por causa de mí, dice el verso 18, para, conector, consecuencia, ¿cierto? Para, propósito, para testimonio a ellos y a los gentiles. Interesante, ¿cuántas veces las cosas que vivimos y atravesamos son para que demos testimonio de Dios a las personas que nos rodean? ¿Sí? Miren, para nosotros siempre hemos querido inculcarles a nuestras hijas: Dios es bueno, Dios es fiel, puedes confiar en Dios, Dios nos ayuda, Dios nos guía, Dios nos guarda. Eso decirlo, pues decirlo es una cosa, pero ¿cómo ven mis hijas? ¿Cómo reacciona su papá cuando está realmente frente a una situación compleja, difícil? ¿Manifiesta su papá esa confianza en Dios en medio de la dificultad y en medio de los problemas? Eso es otra cosa, ¿no? Una cosa es decirlo, ¿sí? Y en muchas ocasiones las circunstancias difíciles que atravesamos son una oportunidad para que ahora, ya no solo con nuestras palabras, sino con nuestra vida misma, demos testimonio de en quién hemos creído y en quién hemos confiado. Sí, esto es maravilloso. No sabemos quién nos está viendo, no sabemos quién nos está mirando, ¿sí? Pero cómo reaccionamos, esta me cuesta en el tráfico, ¿cierto? En tantas cosas que se dan a diario, ¿cómo reaccionamos? Nos están viendo, ¿cierto? Tenemos una oportunidad a través de la dificultad y la adversidad de dar testimonio de en quien hemos creído, ¿vale? No es porque sí, no sufrimos porque sí. Hay un propósito en todo, hay una misión. Y parte de esa misión, parte de ese propósito es lo que dice aquí, que esa persecución que ellos iban a tener, dónde iban a estar, iban a ser azotados, etcétera, para testimonio a ellos. O sea, a esos mismos que te están azotando, a esos mismos les vas a dar testimonio de mí. Testimonio a ellos y a los gentiles. Y es tremendo, porque aquí a mí me hizo clic precisamente eso. A ellos, a los que te acusan, y vamos a ver un ejemplo, y a los gentiles. ¿Cómo iba a venir la salvación a los gentiles? ¿Quién iba a tomar ese liderazgo de ahora llevar el evangelio también a los gentiles? Pues, ¿recuerdan esa discusión entre Pedro y Pablo? ¿Cierto? Y ahorita vamos a hablar un poquito de Pablo, porque es tremendo, porque ese testimonio a ellos me habla de que, listo, voy ovejas en medio de lobos. Pero si el testimonio es para los lobos, o sea que esos lobos en algún momento pueden venir a ser ovejas también. Y hay un ejemplo maravilloso, el apóstol Pablo. ¿Sí? Ese era un lobo, bien lobo. Acompáñame al libro de los Hechos, por favor. Capítulo 7. Ya les digo el verso. Verso 54. Si quiere, échele una ojeada al título que tiene en el capítulo 7, Defensa y muerte de Esteban, para que tengamos más o menos claro. Después usted lo puede leer en casita completo. Verso 54. Oyendo estas cosas, oyendo lo que decía Esteban, oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios, ojo, y a Jesús resucitado, ¿no? Y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo:
He aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, Pablo, consintiendo, y muchos hablan, el actor intelectual del asesinato del primer mártir de la iglesia, Esteban. Muchos hablan, y yo estoy de acuerdo, y ya les voy a decir por qué. Después en el capítulo 8 vemos que Saulo sigue persiguiendo a la iglesia hasta el capítulo 9, donde camino a Damasco se encuentra con Jesús, ¿cierto? Pero muchos hablan que seguramente la muerte de Esteban, casi que ahí a los pies de Pablo, ¿cierto?, tuvo que retumbar en su mente y en su corazón el testimonio de esta persona siendo apedreada, y para que de alguna forma, después de ver a Jesús, se llenara de tanto valor y coraje para extender el evangelio a los gentiles, ¿cierto? Eso es increíble, es maravilloso. Miren, un segundo. Yo siempre digo, y me hago muchas veces esta pregunta, hay una palabra, el cataginosco. El cataginosco tiene que ver cuando nuestra conciencia o nuestro corazón, o esa culpa, eso que nos condena, ¿sí? Y yo me hago esta pregunta. Definitivamente la muerte de Esteban tuvo que retumbar en la mente y en el corazón de Pablo, y lo sé. La Biblia no dice eso. ¿Pero por qué lo sé? Pues porque usted y yo hicimos cosas antes de conocer a Jesús, y después conocimos a Jesús. ¿Y qué sentimos cuando recordamos esas cosas? Uno siente dolor, ¿sí o no? O sea, imagínense Pablo, que no fue que dijo una mentira o se robó esto, mató a personas, ¿cierto? Eso es tremendo, ¿sí? Pero es lo que hace Dios en nuestras vidas, es lo que hace Dios en nosotros. Ese cambio, esa transformación viene de Dios. Y vemos lo que pasa después con el apóstol Pablo, y a dónde fue el evangelio a través de esta persona. Por el testimonio de aquel que fue apedreado, perseguido, muerto. Esteban. Interesante, ¿cierto? Me siguen hasta ahí. Este ejemplo es maravilloso. Pablo es maravilloso. La transformación del lobo, o sea, el alfa de la manada, ¿sí? Ahora viniendo a ser también una oveja, y ahora pagar ese precio también. Ese precio ahora de ahora él ser perseguido, apedreado, humillado, encarcelado, asesinado. ¿Vale? Versos 19 y 20, vamos avanzando, volvemos a nuestro pasaje en Mateo, versos 19 y 20, dice así: mas cuando os entreguen, esto es hermoso, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Aquí hemos hablado en muchas ocasiones de las respuestas de Jesús y las palabras de Jesús, cómo mostraban las intenciones del corazón de las personas, ¿cierto? Hemos hablado en algunas ocasiones de eso, de que, por ejemplo, alguien le decía algo y la respuesta de Jesús era como rara. Pues claro, porque él conocía realmente lo que había en el corazón de la persona. Es maravilloso lo que Jesús les está diciendo aquí a estos analfabetas, pescadores, ¿sí? Completamente descalificados para la misión. Porque eso es interesante. Seguramente ellos temían la persecución, seguramente temían ser encarcelados, seguramente temían ser apedreados, humillados y todo lo que iban a vivir. Pero había una preocupación en ellos, y es la que vemos develada aquí a través de las palabras de Jesús. Y era su incapacidad. La preocupación de ellos antes de la persecución y todo eso era no ser capaces de dar el mensaje y de, con sus palabras limitadas, que pudieran hacer honor a la verdad.
Esa era la preocupación de los apóstoles. Miren, las palabras de Jesús apuntaban en esta parte a algo que preocupaba a los discípulos. Ellos temían en cierta forma el martirio, la cárcel, la persecución, pero lo que realmente temían era su condición. Temían que su propia falta de habilidad en palabras y defensa pudiera perjudicar en vez de elogiar la verdad. Pero al Jesús decirles, tranquilos, o sea, en el momento las palabras van a venir. Y no solo son palabras al azar, sino que vuestro Padre será el que va a hablar. Claro, eso tuvo que haber llenado el corazón de los apóstoles de esperanza y de fuerza para poder cumplir la misión que se les estaba encomendando. Es interesante que Jesús no hace falsas promesas a sus discípulos de que todo estaría bien, de que pues tenían autoridad, ¿cierto? Que de forma sobrenatural, utilizando esa autoridad, iban a escapar de la persecución. Eso es interesante. No iban a escapar milagrosamente de la persecución. Pero lo que Jesús sí les promete, no les promete eso, pero lo que sí les promete es que las palabras del Padre, que la voz de Dios estaría presente con ellos. Eso es maravilloso. Miren, hoy en día hay mucha elocuencia, tenemos palabras, ¿cierto? Y habilidades comunicativas, comunicación asertiva, ¿cierto? Y muchas herramientas increíbles que están a nuestra disposición. Multimedia, pantallas, cámaras, música, increíbles herramientas. La pregunta es si es la voz de Dios, la voz del Padre, la que está hablando a través de nosotros. Eso es interesante, ¿sí? Porque realmente es lo que deseamos y lo que realmente buscamos. Muy bonito aquello, muy bonito esto, muy bonito la multimedia, muy bonito la música, el diseño, las cosas, el comunicador. Es un excelente comunicador, maravilloso, está bien, genial, hay que prepararnos, claro que sí, pero la prioridad, lo que debemos buscar es que sea la voz del Padre hablando en nosotros. Esto es maravilloso, en nosotros, y de esta forma a través de nosotros. Y obviamente no puede haber un a través sin un a pesar de nosotros, ¿vale? La voz de Dios, eso es lo que sí debemos buscar. Esa es la prioridad y es lo que anhelamos y lo que deseamos aquí en Semilla. Y esa voz que no es cualquier voz. Hemos hablado de que es la voz que creó el universo. La ciencia corrobora que el universo fue creado a partir del sonido, ¿sí? Ondas electromagnéticas, ¿sí? Nosotros sabemos cuál fue el sonido que creó el universo. La voz de Dios. Y es la que habla hoy. Aquí. En este libro. Esto es lo que buscamos. Por eso sí, qué bonito la elocuencia, la comunicación asertiva, todo esto, maravilloso, las herramientas que tenemos a la mano, pero aquí venimos a escuchar lo que Dios dice aquí, en su palabra. Esta es la voz de Dios para nosotros hoy. Y esto es lo que debemos proclamar, no solo aquí, sino afuera, en la calle, en la casa, en el colegio, en la universidad, en el trabajo, en el café, en todos lados. Eso es lo que debemos proclamar, lo que está aquí, en este libro maravilloso que concluíamos hace unos días. Hablábamos con Faisal que sería interesante, alguna vez hicimos el ejercicio hace muchos años de leer la Biblia desde el primer capítulo de Génesis hasta el último en Apocalipsis, de leerla en orden. Creo que ese ejercicio lo he hecho 2 veces en mi vida. Qué interesante ahora, con una nueva perspectiva, con ojos frescos, volverlo a hacer. Sí, es increíble, es maravillosa la palabra de Dios. Es increíble cuando uno llega a pasajes y uno lo estudia de una forma responsable, haciendo con las herramientas que tenemos para estudiar, para leer una vez más, para comparar, para mirar el texto, el contexto, y uno dice, wow, es increíble la palabra de Dios.
es la palabra de Dios. Tiene que ser increíble. Increíble no es la palabra, es maravillosa, es sublime. Esa me gusta más porque increíble es algo que no tiene credibilidad. No me gusta esa palabra. Maravillosa. Es maravillosa la palabra de Dios. ¿Me siguen hasta ahí? Entonces, hoy tenemos elocuencia, habilidades comunicativas, herramientas increíbles y todo eso está muy bien, pero ojo, porque lo que hay que buscar, la prioridad es que sea el Espíritu de nuestro Padre el que hable en nosotros y de esta forma a través de nosotros. Y si habla a través de nosotros, obviamente es a pesar de nosotros. Vamos al versos 21 al 25 y ya vamos terminando. Dice, wow, el hermano entregará a la muerte al hermano y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Belcebú, cuánto más a los de su casa. Entre el odio de la familia y el repudio de la comunidad, en tierra de nadie, en un mundo hostil, resistente a reconocer y reflejar el reino de Dios. Ahí es donde el Señor envió a sus discípulos. ¿Alguien se ha sentido así alguna vez? En tierra de nadie, todo es opuesto. Es curioso cuando Mari me habla de sus evaluaciones de filosofía. Nos ha dicho en alguna ocasión, nos dice, o sea, porque le había quedado mal la respuesta. Entonces nos dice algo como, o sea, la que yo considere que esa no es, esa es. Sí, lo opuesto, ¿no? Así hemos sido enviados. Wow, interesante. Ahora miren, aquí vale la pena hablar de esto. Seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Esto es interesante, porque es por causa de su nombre. Y aquí quiero hacer un paréntesis, porque en muchas ocasiones la iglesia ha sido aborrecida, no por causa del nombre de Jesús, lamentablemente, sino, miren, la perseguida aquí era la iglesia. La perseguida aquí era la iglesia. Pero en muchas ocasiones la iglesia es la que se ha vuelto el perseguidor. Y eso es interesante que lo meditemos y lo analicemos y pensemos en eso, porque esa no es la iglesia, ¿cierto? No es la iglesia que vemos aquí, perseguida, dando todo por el Señor. Entonces, en muchas ocasiones la iglesia ha sido aborrecida porque también, desafortunadamente, ha juzgado, y sobre todo, hay que decirlo, sobre todo cuando ha sido incongruente de lo que predica y profesa y proclama con lo que se hace. ¿Sí? Ese no es el aborrecido que me está hablando aquí el Señor. Es aborrecido es porque hemos decidido ir a la luz, tomar la luz, asirnos de la luz. Y esa luz es Cristo, la persona de Jesús. Lo hemos dicho, la persona donde el cielo y la tierra convergen, ¿cierto? Donde se pueden unir en la persona de Jesús. Ahora, miren, esto es maravilloso. La iglesia primitiva nos enseña varias cosas en las que ellos perseveraban. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Esa era la iglesia primitiva. Y es un modelo maravilloso para nosotros el día de hoy. La doctrina es la palabra de Dios. Es nuestro manual de vida, de todo, de existencia, de todo. La comunión unos con otros, y en eso insistimos mucho en que seamos comunidad, ¿cierto?
El partimiento del pan es Jesús en el centro de todo lo que hacemos. Tener presente que todo esto se trata es de Él, todo es de Él. Y las oraciones. Esta es la iglesia primitiva, la primera iglesia, donde todos eran iguales, donde todos perseveraban, vendían las cosas todos para poder saciar las necesidades de todos. Para poderse ayudar mutuamente. Y cómo impactaban y cómo impactó la iglesia primitiva a su alrededor. Gracias a su perseverancia y obviamente la gracia del Señor sobre ellos. Y es triste porque hoy las reuniones cristianas han perdido esa esencia. La esencia es Jesucristo, Jesús. Han perdido la esencia en Jesucristo y en su palabra. Y nos hemos distraído con tantas cosas. Por eso debemos volver al centro de la actividad de la iglesia de Jesucristo. El verso 23 es interesante. Cuando os persigan en esta ciudad, huid a otra. Huid. La Biblia habla en muchas ocasiones de eso, de huid, ¿cierto? Y eso es interesante porque Jesús no los llama aquí a párese frente y sea un héroe, ¿cierto? Sino huir. Pero de esta forma, huyendo de ciudad en ciudad, se iban a mantener en constante movimiento. Eso es interesante. Y de esta forma el evangelio iba a llegar a muchos lugares. Primera de Corintios capítulo 15 verso 58 dice: así que, hermanos míos, estad firmes y constantes. Firmes pero constantes, ¿sí? En la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Maravillosa esa iglesia primitiva. Ahora, cuando habla de el discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. O sea, esa frase de que el discípulo superó al maestro, como que no aplica tanto aquí, pero es que si el maestro es Jesús, pues obviamente no va a aplicar. Sin embargo, lo que hace referencia Jesús aquí es, y sobre todo con sus últimas palabras, que dice: si al padre de familia llamaron Belcebú, ¿cuánto más a los de su casa? Lo que hace referencia el Señor Jesús es precisamente a eso. Que si al Señor, ¿cómo lo trataron? A los suyos vino, a los suyos no le recibieron, ¿cierto? Lo pusieron en una cruz. Pues ¿qué podemos esperar los de su casa? Y por eso es interesante que meditemos en la palabra de Dios. Quien fue perseguida fue la iglesia. La iglesia no fue perseguidora. Y miren, yo quería citar a Charles Spurgeon. Dijo: gracias a Dios, ellos nos pueden llamar como gusten, refiriéndose a los que nos persiguen. Nos pueden llamar como gusten, pero no pueden hacernos malvados. Dios fue calumniado en el paraíso, ¿cierto? Con que Dios les ha dicho, no, lo que Dios los engañó, porque si hacen eso, lo que van a hacer es que van a ser como Él, dijo la serpiente. Dios fue calumniado en el paraíso y Cristo en el Calvario. ¿Cómo podemos nosotros esperar escapar? O sea, la persona que nosotros seguimos, la persona de la que nosotros hablamos, que es Dios, el mundo lo puso en una cruz, ¿cierto? ¿Qué podemos esperar nosotros? Por eso este evangelio que enseñamos: Cristo crucificado, Cristo resucitado y Cristo Señor del cielo, de la tierra y de todo lo que hay. Ahora, con esto ya termino. Miren, astuto como el cazador, pero noble como la presa. Mari, ¿me ayudas en el piano, por favor? Voy a invitarle que cierre sus ojitos un momento y oramos. ¿Cómo se hubiera extendido el evangelio si cada uno de los apóstoles hubiera preferido
seguir en sus negocios, en vez de enfrentarse a todo esto que venía. Era mejor, a la fija era mejor irse a pescar otra vez. Mateo, que renunció a tal vez el trabajo más top de la época, cobrador de impuestos. Renunció, dejó todo por seguir a Jesús. A pesar de todo lo que iban a tener que vivir después. Que Dios nos ayude a nosotros ver lo que ellos vieron, entender lo que ellos entendieron, vivir lo que ellos vivieron, de manera que hoy cuando nosotros nos incomodamos o cualquier cosa que nos pasa y ya estamos renegando, que tengamos claro que nuestra mirada está puesta en Jesús.